Buenos días, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con este ya último seminario, el número 16 de la cuarta entrega de los seminarios gratuitos acá por Instagram. Y nos quedaba como último tema el síndrome femoropatelar. ¿Sí? Y bueno, y si hablamos de síndrome femoropatelar es porque estamos hablando de quién, de nuestra amiga la rodilla. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar o por lo menos tener un concepto general sobre este inconveniente? Nosotros tenemos dos ejes dentro de los miembros inferiores, un eje anatómico y un eje mecánico. El eje mecánico está relacionado, en este caso con lo que está en color amarillo, con el punto medio, digamos, de la articulación de la cadera. Es una línea, digamos, que pasa por el punto medio de la articulación de la cadera, la rodilla y el tobillo. ¿Sí? Fíjense que con relación a la vertical tiene un ángulo pequeño, ¿sí? 6 grados, ahí más o menos anda, que también varía mucho en cuanto a si estamos hablando de una mujer o si estamos hablando de un varón. Esto ya lo estuvimos charlando bastante. De hecho, el dolor o el síndrome femoropatelar es más característico en la mujer, principalmente por la amplitud, digamos, el ancho, digamos, de la pelvis. Y después tenemos un eje anatómico. El eje anatómico pasa por el punto medio, digamos, o sea, por el eje longitudinal de cada hueso, en este caso del fémur y de la tibia. Y es lo que forma el valgo fisiológico normal de la rodilla, que es más característico en la mujer que en el varón. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces tener en cuenta esas dos variables principales. Ahora, ¿cuáles son las solicitudes mecánicas, digamos, a las cuales son sometidas la rodilla? La rodilla tiene un problemita. ¿Sí? Primero que es de por sí medio inestable. Y después que está en el medio, o sea, está en el medio entre la cadera y está en el medio entre el tobillo y todo lo que sería el segmento del pie. ¿Sí? Entonces, tiene por un lado la función de brindarle estabilidad al cuerpo, básicamente porque tiene que soportar el peso del cuerpo. ¿Sí? Y por otro lado, tiene que tener la movilidad suficiente para permitir orientar al pie para optimizar su capacidad de propulsión. ¿Sí? Entonces tiene esos dos problemas que en definitiva son medios antagónicos, porque una cosa es diferente a la otra. ¿Sí? La rodilla pone en contacto tres huesos, la tibia, el fémur y la rótula. Vamos, cuando ustedes juntan la tibia con el fémur, forman una articulación que es la femorotibial. ¿Ah? Cuando juntan el fémur con la rótula, forman otra articulación, que es en la que se basa este seminario, que es la femurorotuliana o femoropatelar, es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Nosotros obviamente vamos a abordar sobre la femoropatelar. ¿Sí? De esas dos articulaciones, la que más nos va a interesar a nosotros, como le dije, es la femororotuliana, que articula la epífisis distal del fémur, con sus cóndilos femorales, con la cara posterior de la rótula. Las superficies articulares van a ser la tróclea femoral, que es la que se forma en la cara anterior de la epífisis distal del fémur, relacionada con los cóndilos, o sea, con la primera, digamos, con la primera parte de los cóndilos, y la cara posterior de la rótula. ¿Sí? Entonces, tenemos en contacto estas dos variables. ¿Sí? Esto sería el fémur visto desde la vista inferior, y esto sería la rótula en el plano frontal visto en la cara anterior y en la cara posterior. Fíjense que el fémur, los cóndilos femorales, el eje de cada cóndilo no es igual uno con el otro. ¿Sí? Estamos en el eje lateral, ¿no? En el cóndilo lateral el eje coincide prácticamente con el eje del fémur, pero en el otro no coincide. ¿Sí? A su vez el cóndilo lateral es más corto que el interno. Eso va a llevar a que la rodilla tenga ciertas rotaciones automáticas, más allá de que el principal movimiento de la rodilla es de flexo-extensión, y vos podés realizar rotaciones voluntarias cuando la rodilla se encuentra en 90 grados de flexión, vos podés rotar hacia un lado y hacia otro en forma voluntaria. Cuando vos haces el ejercicio de flexo-extensión por encima, por debajo, perdón, de los valores de 90 grados, la rodilla va a rotar automáticamente. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la articulación femorotibial también va a estar relacionada con esas tensiones a las cuales va a tener que ser sometida la femoropatelar, la femororotuliana. ¿Sí? Fíjense que la carilla, ¿no? La carilla, esto que se forma acá sería la tróclea, que está entre un cóndilo y el otro cóndilo. Esta sería la tróclea femoral. Fíjense que no son iguales, hay una que está mucho más desarrollada que la otra, y eso funciona como tope. Una de las causas por las cuales esta rótula puede salirse del lugar, por ejemplo, o puede generar mayor fricción, es porque
que haya una displasia en esta parte de la tróclea femoral. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense la parte particular, digamos, de la rótula que tiene una pequeña protuberancia, una pequeña salida. ¿Sí? Y esa protuberancia en salida es la que se va a encajar en esta tróclea femoral. ¿Sí? Después tenemos la femorotibial, que fíjense que los platillos o los cóndilos o las cavidades glenoides de la tibia tampoco son iguales. ¿Sí? La que sería medial es levemente cóncava y más larga y angosta que la externa, y la otra es convexa y en el eje antero-posterior. ¿Sí? O sea que esas características permiten que cuando se hace flexo-extensión se produzcan las rotaciones automáticas que también pueden influir sobre el síndrome femoropatelar. ¿Sí? El síndrome femoropatelar, como les venía diciendo, guarda íntima relación con las características anatómicas propias de la rodilla y en este caso de esta articulación. Fíjense que acá tenemos el surco troclear o la superficie troclear, digamos, del fémur, y acá tenemos la rótula. Y fíjense que acá tenemos el encaje de una cosa con la otra. Va a depender mucho también de la forma de la rótula, si hay displasia o algún tipo de displasia de la rótula. O también de alguno del cóndilo, principalmente el cóndilo externo, que es el que más sufre la fricción. ¿Sí? ¿Estamos? La rótula, aparte, acuérdense que la rótula no toca la tibia, ¿sí? La rótula se contacta. La rótula es un hueso sesamoideo. Eso significa que está encajado, encastrado dentro de un tendón. Ese tendón es, por una parte, el tendón cuadricipital en su parte superior y en la parte inferior por el tendón rotuliano. Está encastrado y lo que hace es desplazarse hacia arriba y hacia abajo, como indica esta figura, a lo largo del fémur, no entra en contacto con la tibia. ¿Sí? Entonces está como encajada en un sector, en un carril, y tiene que subir y bajar dentro de ese carril. ¿Sí? Eso es la característica propia de la rótula. ¿Sí? La rótula debería ser paralela al fémur, ¿sí? No tendría que estar inclinada ni para arriba ni para abajo, sino que tendría que ser paralela, y equidistante a ambos cóndilos, cóndilo externo y cóndilo interno, o medial y lateral, cuando la rodilla está en flexión de entre 20 y 30 grados. ¿Sí? Tendría que estar en el medio entre cada uno. ¿No? Entonces, es muy importante también la evaluación de la oposición que tiene la rótula a lo largo del recorrido. ¿Sí? Síndrome, ¿qué sería en definitiva el síndrome femoropatelar? Es un dolor, obviamente femoropatelar o femororotuliano, que se utiliza para describir el dolor en la parte delantera de la rodilla y alrededor de la rótula. ¿Sí? Vamos. También se puede decir que es un conjunto de signos y síntomas que revelan una anormalidad en el funcionamiento normal de esa rótula en subir y bajar dentro de su carril y que no comprima para un lado o para el otro, más para el lado externo. Aparte recuerden que por el valgo fisiológico de la rodilla, ahora después lo vamos a ver, la rótula tiende a irse hacia afuera. No es una entidad exclusiva de sujetos que practican deporte, ¿sí? O sea, no es solamente para el que hace deporte, ¿sí? También puede ser para sujetos sedentarios, ¿sí? O sea, no es exclusivo de sujetos que realizan ejercicio físico. Nosotros lo vamos a ver más en el ejercicio, pero no es solamente en gente que realiza ejercicio, ¿sí? Ocurre cuando, obviamente, los nociceptores, que son los encargados de los receptores del dolor, son activados en los tejidos blandos, o sea, los tendones, la almohadilla grasa, hay mucho tejido graso alrededor, mucha almohadilla en grasas cerca de la rodilla, o la cápsula sinovial, y el hueso alrededor de la rótula. ¿Sí? Cuando son estimulados los nociceptores por medio de alguna alteración que se produjo dentro de estos componentes, obviamente van a generar dolor. ¿Sí? En algunos casos se presenta una afección llamada condromalacia rotuliana, que es un ablandamiento o degradación del cartílago. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que sea condro es cartílago. ¿Sí? En la cara interna de la rótula, ¿sí? Que provoca, obviamente, un proceso inflamatorio. ¿Sí? Ese proceso inflamatorio, como ustedes saben, si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Entonces van a tender a generar dolor en el hueso, obviamente. ¿Sí? Se considera que una de las causas principales, ¿no?, de esa alteración es la débil activación del vasto medial oblicuo, ¿sí?, en comparación con el vasto lateral, ¿no? Eso ya fue demostrado en este trabajito, en donde se midió con electromiografía si había correcto funcionamiento entre un vasto y el otro vasto y un equilibrio entre uno y uno de la relación de activación entre uno y otro, ¿sí? Se observó que cuando la activación bajaba de esa relación entre uno y uno, el sujeto tenía mayor cantidad de sintomatología asociada al dolor femoropatelar, ¿sí?
La parte inferior del vasto interno, ¿sí? Ustedes saben, forma parte del cuádriceps, se origina principalmente en el tendón de otro músculo que es el aductor mayor, ¿sí? Músculo del compartimento medial del muslo, que se ha denominado vasto medial oblicuo. ¿No? Las fibras del músculo, en este caso el vasto medial oblicuo, son horizontales, por lo tanto son principalmente horizontales, tienen una angulación, pero son más tendencia hacia el horizontal. Se encuentra en una posición ideal, digamos, para tener una activación tónica y mantener la rótula contra el fémur en las últimas etapas de extensión de la rodilla. ¿Sí? Y se ha observado en este trabajito, ¿no?, de investigación, fíjense que no es nuevo, es de la década del 80, pero el fémur sigue siendo el mismo y el cuádriceps sigue siendo el mismo, en individuos con dolores femororotulianos o patelares, es activo por fases. Entonces se observó en este trabajo que el sujeto que tenía algún dolor dentro de la articulación femoropatelar o femororotuliana presentaba activaciones por fases, ¿sí? Y tendía a perder la capacidad de resistencia a la fatiga, o sea, se fatigaba rápidamente ese músculo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un problemita quizá de desequilibrio muscular. Las causas del desequilibrio es otro tema, pero puede observarse un desequilibrio muscular. Entonces acá tenemos el fémur acuérdense que viene oblicuo, cuanto más ancha la pelvis, más oblicuidad va a tener ese fémur, entonces la línea de tensión que va a venir el tendón cuadricipital va a ser esta, que va a estar en ángulo con relación a la línea de tensión que lleva el tendón rotuliano. ¿Sí? Entonces ya de por sí tendría una tendencia a irse para afuera y comprimir o generar más fricción sobre la pared lateral de la tróclea femoral. ¿Sí? Obviamente un buen equilibrio entre el vasto lateral y el vasto medial oblicuo va a permitir que eso se mantenga estabilizado. ¿Sí? Y muchas veces se le da la culpa al vasto medial oblicuo que no tiene la fuerza suficiente o que no tiene la activación suficiente o que está inhibido para llevar la rótula hacia allá y equilibrar esa tendencia que tendría de chocar más sobre esa cara lateral de la tróclea femoral. ¿Sí? Entonces, la morfología de la tróclea, la ausencia de trastornos torsionales y la rotación interna de la tibia están relacionados con la función rotuliana. ¿Qué sucede? Si esta tibia está rotada, ¿sí?, tiene una rotación interna, esto tiende, ¿no?, al rotar hacia adentro, tiende a forjar una diferencia en la tensión que genera este tendón rotuliano y la tensión que va a tender a generar hacia la parte externa, digamos, de la rótula, ¿sí? Porque a su vez también puede estar rotada hacia afuera el fémur, ¿sí? Bárbaro. El síntoma principal, obviamente, es el dolor, ¿sí? Dolor producido por el exceso de rozamiento entre la rótula y el fémur, y en particular en el área medial de la rodilla, ¿sí? Durante la flexión, sobre todo al usar escaleras, cuestas, ¿no?, o al comenzar un movimiento después de un periodo largo de tiempo con la rodilla flexionada, ¿sí? Siempre es fundamental ir al médico, ¿sí? Ir al médico, y principalmente para realizar estudios complementarios que verifiquen que realmente ese es el problema, ¿sí?, el diagnóstico. Y siempre realizar un trabajo multidisciplinario, ¿sí?, principalmente en base a la evaluación que se va a hacer, en base a que esa evaluación termine generando el diagnóstico potenciado o verificado por los estudios complementarios, y plantear las líneas de tratamiento que habría que seguir con el paciente o con el alumno. ¿Cuáles son las causas? Bueno, esto ya medio lo hablamos, la displasia de la tróclea femoral o de la rótula. Las formas de la rótula, puede ser que la rótula tenga una forma diferente, y al tener esa forma diferente fricciona más, y al friccionar más genera más dolor. Desalineamientos, obviamente, de los miembros inferiores asociados a lo que habíamos hablado de los ejes, principalmente en ejes y rotaciones excesivas del fémur o de la tibia. La rodilla en valgo, ¿no? La rodilla en valgo tiende a llevar aún más esa rótula hacia lateral, y la rodilla en valgo está muy relacionada con la pronación del pie, entonces también habría que ver qué tipo de apoyo del pie tiene. Artrosis de cadera, ¿sí?, o sea, alteraciones a distancia que terminan repercutiendo en la rodilla. Hiperactivación de la cadena muscular de apertura en los miembros inferiores. Acuérdense que si vos tenés en la cadena de apertura está el vasto lateral, ¿sí? Ese vasto lateral, si está hiperactivo por inhibición recíproca, termina generando una alteración, una inhibición en el vasto medial.
¿sí? Y al generar una inhibición en el vasto medial, esa rótula tiende a ir más hacia un lado que hacia el otro. Lesiones en los estabilizadores, ¿sí? Ligamento, cápsula, obviamente, desequilibrio en los estabilizadores dinámicos, que era lo que decíamos antes, los músculos, y hasta puede ser un dolor referido a nivel visceral, ¿sí? Tanto sea en el intestino delgado como a nivel renal, ¿sí? Recuerden que el músculo de por sí no suele contracturarse porque sí, sino que puede ser como consecuencia, en este caso, por ejemplo, un dolor referido en otro sector del cuerpo que activa o hiperactiva una cadena muscular y termina generando hiperacción, hiperactividad en una determinada cadena, sobre todo la cadena muscular de apertura. Otras causas que podemos tener, bueno, esto ya quizá nos atañe más a los profes, el uso excesivo, el sobreentrenamiento, ¿sí? La mala técnica, esto es muy característico, una mala técnica en la caída, de los saltos, está trabajando pliometría, está trabajando saltabilidad, y el sujeto cae como si fuese una bolsa de papa, entonces eso hay que corregirlo. Obviamente la carrera es una sucesión de saltos, pero realizado con un alto volumen puede generar, obviamente, una mayor tendencia por estrés mecánico. El uso inadecuado del equipo deportivo, ¿sí? También puede ser un elemento, el cambio de calzado o superficie de juego, o sea, que el calzado no sea correcto o que la superficie de juego no sea correcta, y no hacerlo una sola vez, sino que esto es por sumatoria de trabajo. La retracción de la cintilla iliotibial, ¿sí? O sea, síndrome iliotibial, o del bíceps femoral, que facilita el aumento del ángulo Q. El ángulo Q, como ya hemos visto, es asociado a la línea anatómica, el eje anatómico. Sentarse incorrectamente, o sea, con las rodillas flexionadas, sentado con las rodillas flexionadas y cruzar los pies abajo del banco, posición clásica, bueno, eso te hace pelota la rótula, ¿no? O sea, que trataríamos de evitarlo, ¿no? ¿Qué habría que hacer en fase aguda? Bueno, obviamente lo principal es evitar el dolor y la inflamación, hacerlo baja. Entonces, ¿qué hacemos? Reposo, ¿no? Reposo, ¿no? Reposo, evitar todo lo que sea actividades que aumenten el dolor y crioterapia, o sea, poner hielo, frío. ¿Sí? Estamos durante unos días. Se puede poner una rodillera o se puede poner taping para centrar la rótula en su lugar y mantenerla estabilizada. ¿Sí? Estamos, pero principalmente reposo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal, lo primero sería mejorar la calidad del movimiento. ¿Sí? Esto que les decía antes, de mejorar la técnica, de mejorar la caída, que el sujeto aprenda a realizar correctamente el ejercicio. Si está haciendo un trabajo de carrera, que corra bien el sujeto. ¿Sí? Eso sería fundamental. Trabajo preceptivo, ¿no? Eso sería fundamental. Y sería más importante esto hacerlo antes de fortalecer el cuádriceps. ¿Sí? Vamos. Porque la calidad del movimiento siempre es la prioridad. ¿Sí? La técnica de ejecución siempre va a ser la prioridad. Después, obviamente, trabajar sobre el estiramiento de la cadena de apertura, que son todos los músculos que están colocados acá en color rojo. ¿Sí? Para reequilibrar las fuerzas quizás, y si está sobrecargada la cadena de apertura, va a generar una inhibición recíproca sobre el vasto medial interno, digo bien, vasto medial oblicuo, perdón, interno no porque es medial. Y con eso ya reconstituye la fuerza del cuádriceps. ¿Sí? Después, obviamente, trabajar el cuádriceps completo. No olvidemos que la rodilla es intermedia entre la cadera y el tobillo. Entonces, tener una buena movilidad de tobillo, tener una buena movilidad de cadera, tener una buena fuerza en los abductores de la cadera y en los rotadores externos de cadera para que cada vez que apoyo no me vaya al valgo, ¿sí? Tener una buena relación con el retropié, o sea que no se vaya en pronación, porque todo eso termina generando que la rodilla se vaya al valgo y en definitiva termina generando más tendencia hacia el dolor femoropatelar. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que la cadera, el tobillo, el pie no esté generando una disfunción. ¿Sí? No una patología, sino una disfunción, que no estén funcionando en forma eficiente. Fortalecer, obviamente, la acción muscular. Acá con trabajos isométricos contra la pared, este trabajo lo que hizo fue comparar la activación del squat contra pared a 45 grados y a 60 grados. Por lo general siempre se trabaja a 60 grados, pero no he encontrado diferencias significativas en trabajarlo entre 45 y 60, así que dentro de ese rango se podría trabajar para fortalecer al vasto, al vasto medial. Siempre tener en cuenta que el vendaje, el taping, colabora con el tratamiento, pero no es un tratamiento en sí. O sea, ¿no? ¿Qué hago? Y le pongo taping y listo. No, porque con eso no va a mejorar, ¿sí? Sino que es una ayuda, una complementación. ¿Sí? Vamos. Y obviamente todas esas causas que nosotros teníamos antes, que habíamos dicho, tratar de evitarlas. ¿Sí? Entonces, ojo con el sobreentrenamiento, trabajar sobre la técnica,
trabajar sobre la musculatura rotadora externa, trabajar sobre la movilidad del tobillo, o sea, trabajar sobre todo lo que nosotros podemos modificar fácilmente en las sesiones de entrenamiento y evitar que sea una acumulación de trabajo. ¿Sí? Entonces, conclusiones, y ya para ir cerrando, ya me falta poquito tiempo. El síndrome femoropatelar aguanta íntima relación con las características anatómicas. ¿Sí? Siempre trabajo multidisciplinario, nunca se corten solos. Tengamos consideración de las cargas de entrenamiento, tanto interna como externa, sobre todo la técnica de ejecución y la evaluación funcional de los miembros inferiores, que ya lo habíamos visto en otros seminarios. ¿Sí? La fase aguda, reposo. No importa que vos quieras entrenar, reposo. Podés trabajar el resto del cuerpo, pero reposo en la rodilla. Y crioterapia por lo menos como mínimo. Siempre cuidar. Calidad de movimiento lo primero. Fuerza o estiramiento según los factores externos, sea el caso de cada sujeto, perdón. Y cuidado con los factores externos, cuidado con el calzado, la magnitud de la carga, o sea, cómo dosificar la magnitud de la carga, la superficie de trabajo, etc. ¿Sí? Bueno, gente, fin. Espero que les haya servido, les haya gustado. Muchas gracias por estar del otro lado. Nada, felices fiestas. Seguramente este va a ser el último seminario que vamos a dar en este año. Seguramente los retomemos el año que viene. No sé cuándo, pero en algún momento lo vamos a retomar. Probablemente en las vacaciones les mande clases que ya tengo grabadas a lo largo del año. Y bueno, nada, cualquier duda, consulta, escribirlas en comentarios. Muchas gracias por estar del otro lado. Y nada, les mando un abrazo y cuídense. Vamos. Chau, chau.